Ja, mamma, jeg skjønner det, men altså, vi er på en øy. Det er verdens tryggeste sted. Bare slapp av, ok? Du trenger ikke å bekymre deg. Det her er ikke gøy. Kan vi bare slutte nå? Hva er det som skjer? Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por darle clic otra vez al enlace. En octubre del año pasado llegó a Netflix la película Julio 22 del director Paul Greengrass. Es una película que tuvo un recorrido muy breve en salas en Estados Unidos y que recrea los atentados ocurridos el 22 de julio de 2011 en Noruega, cuando un hombre llamado Anders Breivik hizo detonar una bomba en las oficinas del primer ministro en Oslo para aprovechar el caos que creó la explosión y dirigirse a la isla de Utoya, muy cerca de la península, en donde se celebraba un campamento de verano entre jóvenes afines al Partido Laborista. Ahí Breivik cometería una masacre aún mayor, se haría pasar por policía, esto le haría fácil la entrada al campamento, los guías se lo permitirían, y estando dentro Breivik se dedicaría a literalmente cazar con un rifle a los jóvenes que le salían al paso. Las motivaciones de este hombre eran ideológicas, él se decía representante de una derecha extrema que se oponía a la participación de los inmigrantes en la vida política y en la vida pública de Noruega. Sobra decir que era un hombre perturbado y que ninguna ideología respaldaría esto. No voy a ahondar en el caso porque está muy documentado, ustedes lo pueden consultar en muchas fuentes. Sin embargo, cuando la película de Greengrass llegó a Netflix, la comenté en un Cine Aparte a propósito de que algunos críticos cuestionaron y condenaron que se siguieran haciendo películas sobre masacres, porque, decían ellos, estas películas hacían espectáculo de las tragedias y hacían héroes de los asesinos. Y yo comentaba en esa cápsula que dependía de qué película, de que por el contrario, si una película estaba bien hecha, no solo no banalizaba los hechos, sino que aportaba una dimensión que estaba ausente en el formato de los noticieros, que suele ser homogénea, plana y distante. Y quise retomar, y quiero retomar ahora lo dicho en aquella cápsula, porque vuelve a llegar a salas una película sobre el mismo atentado que creo que deja más claro esto de cómo una película puede aportar una dimensión ausente. En el periodismo se trata de la película Utoya del director noruego Erik Poppe. Se estrenó incluso antes que la película de Greengrass, se estrenó en el Festival de Berlín a principios del 2018 y el nombre con el que llega aquí a México a salas es El atentado del siglo Utoya. Ahora hay diferencias sustanciales entre Julio 22 y Utoya. Por ejemplo, el hecho de que la película de Greengrass hace una descripción de el perfil narcisista del asesino, de sus motivaciones y sobre todo pone el acento en el juicio que se le hizo después y queda claro ahí su perfil de sociópata. Por el contrario, en Utoya no se menciona su nombre ni sus motivaciones, incluso aparece apenas un segundo a la distancia, y esto es porque la película se narra desde el punto de vista de alguien que podría haber estado en ese momento en la isla, es decir, la cámara se posiciona y se mueve como si fuera uno de los jóvenes asistentes al campamento. Aún así, se centra en un personaje ficticio que es la joven Kaya, que al escuchar los primeros disparos comienza a buscar a su hermana y por supuesto comienza también ella a buscar dónde refugiarse de los ataques. Al encontrarnos como espectadores dentro de la isla de Utoya junto con los jóvenes que estaban ahí, tenemos exactamente la misma información que tenían ellos de lo que estaba pasando en la isla y de quién estaba disparando, es decir, no tenían ninguna información. Habían escuchado, acababan de escuchar las noticias que 1 hora y media antes había sucedido la explosión, se preguntaban por las causas, especulaban sobre ellas. Sin embargo, cuando comenzaron a escuchar los disparos y a ver a sus compañeros correr y gritar, y ellos mismos entraron en pánico y vieron de reojo los cuerpos caídos de sus amigos, incluso de familiares, de otros jóvenes, no solo fueron presas del terror, sino de una gran confusión que aumentó cuando de pronto alguien les decía que quien disparaba era un policía, porque recordemos que Breivik se hizo pasar por policía cuando llegó a la isla. Este punto de vista, en el que se desconoce el contexto y además el hecho de que la película fue filmada en una sola toma, tengan en cuenta esto cuando la vean, una sola toma que por lo tanto se tuvo que repetir 6 veces, esto produce un efecto totalmente distinto al que producen las películas que se narran desde un punto de vista omnisciente. Ya no se diga el efecto que produce un noticiero, produce un efecto muy distinto porque no hay información que permita racionalizar y que crear una falsa sensación de control, y no hay un panorama completo que nos permita sentirnos a salvo. Por el contrario, hay una
sensación de total vulnerabilidad que nos acerca a la perspectiva de las víctimas, aunque por supuesto ninguna película jamás va a recrear la experiencia de una víctima. Ahora, ¿por qué esta cercanía al horror tendría algún valor cinematográfico o de algún tipo? Preguntarían algunos. Yo respondería que justamente por eso, porque la cercanía a la sensación del miedo y de vulnerabilidad nos saca de esa especie de anestesia emocional a la que paradójica y desgraciadamente nos conduce la cobertura de la violencia que se hace en los medios, en donde las noticias se suceden unas a otras y en donde no es posible dimensionar realmente qué sucede y por lo tanto no es posible a veces entender la urgencia de las acciones preventivas. Para concluir, pongo un ejemplo desde mi experiencia al ver Utoya, un ejemplo de cómo creo que el cine y el arte llega a lugares a donde no llega, por ejemplo, el periodismo. Al ver la película y darme cuenta de que había pasado una hora y se seguían escuchando disparos dentro de la narración, confieso que pensé, esto es una licencia narrativa, no es posible que el ataque haya durado tanto. Pero no, en efecto, el ataque duró 72 minutos, un dato que seguramente escuché en su momento y que seguramente olvidé o no le di importancia, porque claro, no es lo mismo escuchar la mención de un periodo de tiempo a experimentarlo a través de una narración, dado que uno de los debates que abrió el atentado de Utoya fue la lenta reacción del gobierno de Noruega y la ausencia de protocolos para actuar con rapidez. Bueno, creo que experimentar el paso del tiempo permite, en este sentido, entender la necesidad de actuar de inmediato en cualquier masacre, no solo en Utoya. Les recomiendo esta película. No es una experiencia agradable, porque si lo fuera entonces sí estaríamos hablando de un espectáculo de la violencia, y porque además el cine y el arte no siempre ofrecen experiencias agradables y muchas veces justo las experiencias no agradables resultan ser las experiencias transformadoras. El ataque del siglo Utoya está en salas y yo los espero aquí la siguiente semana en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.